Subtotales. El comando subtotales calcula de forma automática subtotales y totales generales, ya sea suma, cuenta, promedio u otras operaciones en la columna de un rango de datos. Veamos cómo funciona este comando en esta larga lista de datos. Para aplicar el comando subtotales, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos, de acuerdo a la columna en donde deseamos calcular los subtotales. Por ejemplo, si queremos tener subtotales por cliente, primero debemos ordenar esta lista de datos por cliente. Para eso, seleccionamos cualquier celda en la columna cliente. Luego pulsamos el comando ordenar y filtrar en el grupo modificar del menú inicio. Podemos usar estos comandos rápidos para ordenar. Seleccionamos de Z a A, que es de mayor a menor. Este comando rápido ordena la columna donde se ubica la celda activa. Bien, ya tenemos nuestro rango de datos ordenados por cliente. Ahora seleccionamos alguna celda del rango de datos. Vamos al menú Datos, en el grupo Esquema, pulsamos en el comando Subtotal y se nos presenta un cuadro de diálogo, en donde debemos definir varios parámetros. En primer lugar, para cada cambio en. Esto quiere decir que se calculará subtotales cada vez que cambie el campo que seleccionamos. Seleccionamos cliente. Luego, en la lista desplegable de la casilla Usar función, seleccionamos el tipo de cálculo. Puede ser suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo u otras de las que aquí aparecen. Seleccionamos suma. Eso quiere decir que por cada cliente se insertará un subtotal con la suma de la columna que debemos definir en el siguiente paso. En la casilla Agregar subtotal a, seleccionamos la columna Monto Factura. Dejamos tildado Reemplazar subtotales actuales, no tildamos salto de página entre grupos y tildamos Resumen debajo de los datos. Pulsamos Aceptar. Ahora vemos cómo en el lado izquierdo se crearon unos botones de nivel de agrupamiento o símbolos de esquema. Esto significa que se agruparon los subtotales en 3 niveles. El nivel número 3, en el que está actualmente, muestra la totalidad de los datos. En el nivel 2 muestra los subtotales y el total general. Esto es lo que queríamos, calcular los subtotales de las sumas de los montos de factura. En el nivel 1 solo se muestra el total general. En cuanto a estos botones de agrupamiento o símbolos de esquema, podemos mostrar u ocultar las filas que totalizan el subtotal. Al pulsar aquí podemos ver todas las filas de ese cliente que totaliza este monto. Ahora, si pulsamos nuevamente el mismo botón, ocultamos las filas. Veamos ahora cómo agregar otro subtotal con la cantidad de facturas por cliente. Volvemos al comando subtotal, mantenemos la columna cliente en la casilla para cada cambio en. Luego, en la casilla Usar función, seleccionamos cuenta en lugar de suma. Esto es porque queremos calcular la cantidad de facturas por cliente. Luego, en la casilla Agregar subtotal a, tildamos monto factura. Luego desmarcamos la casilla Reemplazar subtotales actuales, porque queremos que se mantengan los subtotales que calculamos anteriormente. Dejamos en blanco la casilla Salto de página entre grupo y pulsamos Aceptar. Como podemos apreciar, se crearon 4 niveles. El nivel 4 podemos ver todo el detalle del listado. En el nivel 3 nos muestran los subtotales. Ahora por cada cliente aparece un subtotal por la cantidad de facturas y un subtotal por la suma de los montos de todas las facturas de ese cliente. Por ejemplo, este cliente tiene un subtotal de 436 facturas que suman 6.136.442,04. Podemos agregar en un mismo rango de datos tantos subtotales como el orden de los datos lo permita.